Hola, ¿cómo están? Estamos con Julián Essien, director teatral y actor, y vamos a conversar algo sobre un espectáculo que ha ocurrido, que él dirigió, que se llama ¿cómo, Julián? La obra que hicimos presencial se llama Obsidiana 1. Y hicimos también una obra audiovisual con el grupo Supernova Arte Interdisciplinar que se llama Nave Tierra. Vos me preguntabas por la obra presencial. La obra presencial se llama Obsidiana 1. Obsidiana 1. ¿Por qué le pusieron así? Le pusimos así porque encontraba una similitud, algunas cuestiones análogas entre el proceso de producción de los materiales y la obsidiana y la utilización de la obsidiana como elemento, como recurso para ver cosas que están quizá ocultas, quizá que no se ven muy conscientemente de la personalidad de cada uno, de cada persona. Entonces, haciendo un cruce, una analogía entre la utilización esta de la obsidiana, que a su vez está muy emparentada con los usos que los toltecas le daban a la obsidiana. Hicimos una analogía con esta forma de generar materiales a partir de los pases mágicos. Es decir, empezamos a generar materiales a partir de los pases mágicos del Antiguo México, y en ese quehacer teatral, generando materiales a partir de los pases, nos dimos cuenta de que se generaban o afloraban cuestiones que tenían que ver con cosas que no éramos conscientes de que podíamos traer a la acción, a la conciencia de la acción. Entonces, ese visualizar cosas que quizá no habíamos traído a lo consciente es análoga a esta utilización de la obsidiana para traer a la conciencia cosas que no son conscientes, o que están ocultas o que no queremos ver, o por distintas cuestiones no son concientizadas. O sea que casi estás diciendo que los pases mágicos descubrían que les ayudaban a traer algo a la superficie de manera, digamos, sorprendente. Sí. Atraer a la superficie cosas que quizá es según mi visión, ¿no? Lo que yo percibí del proceso creativo. Cosas que pueden tener que ver con la historia personal de cada uno de los performers, o quizá no tienen que ver con la historia personal, pero hay una captación de algo, llega a la conciencia, o en ese estado somos capaces de expresar o de dar forma a cosas que quizás no tienen que ver con nosotros, pero sí a través de nosotros se expresan y se plasman en el espacio. ¿Y cómo, digamos, alternaban en los ensayos? ¿Cómo empezaban? Porque esto es un espectáculo que, digamos, une, mezcla dos disciplinas, que son los pases mágicos que difundió Carlos Castaneda, sí, y el teatro, arte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo eran los primeros tiempos en que practicaban o mezclaban las dos cosas? ¿Cómo era? ¿Le daban un tiempo a cada uno o desde el principio fue una mezcla? En el principio la idea era generar material a partir de los pases. Eso fue la semilla a partir de la que empezamos a trabajar. En principio no estaba muy claro cuáles iban a ser los procedimientos para generar materiales a partir de eso. Entonces fue algo que se fue gestando. Primeramente había algunas ideas, pero a medida que íbamos poniendo en práctica esas ideas, se iban visualizando cosas que iban modificando los diferentes enfoques para los ensayos posteriores. Por ejemplo, hay algo que empezamos a hacer, que era primero practicar un buen tiempo, una media hora al menos, los pases, para quedar en un estado propio de los pases, que generan los pases. Después empezábamos en los primeros ensayos a explorar el espacio a partir de los pases
y a explorar deformaciones, distintas variaciones de los pases en relación al espacio. Algo bastante abstracto, de una cuestión del movimiento y posibilidades de realizar los pases en ese espacio. Lo que nos generaban, ahí como de a poquito. Y después fuimos haciendo otras prácticas para generar material asociativo a partir de ese estado en el que estábamos a partir de los pases. Es decir, repetíamos un pase en el espacio de diferentes maneras, en los diferentes niveles, diferentes velocidades, etc. Liberar bien de la formalidad propia de los pases, pero sí entrar en ese estado que generaba ese pase determinado o serie de pases. Entonces, a partir de ese estado, se fue trabajando en la producción de material asociativo totalmente libre desde ese estado. Desde ese estado, de ese movimiento, desde lo que nos generaba ese pase en particular, etc. Algo que se vio en principio, para mí fueron principalmente, uno, de que hay todo un bagaje propio de la práctica teatral que ya está constituido y que surge como muletilla, como formas teatrales, recursos, cosas que hacen a la actuación, hacen que la actuación no surja de manera tan virgen. Me recuerda un poco a algunas cosas que escribió Grotowski en el libro Haciendo un teatro pobre, que buscaba una técnica por vía negativa. Bueno, algo de esto. Yo pensaba, esto estaría bueno eliminarlo. Eliminar todo lo que tenga que ver con el bagaje teatral de cada uno, de cada una, para generar una actuación lo más natural, si se puede decir natural, posible. Como una actuación en crudo. Generar ese tipo de actuación. No una actuación a priori teatral. Esa actuación en crudo buscábamos. Entonces, una de las cosas que hicimos fue hacer prácticas con los ojos vendados, con los ojos tapados, o sin mirar. Entonces, de esa manera buscábamos una actuación más interior y que no esté ligada al cómo se ve. Cómo nos ven. Entonces, desde esta actuación que es más hacia uno, hacia una, no tan ligada al cómo se ve, porque ni siquiera estamos viendo quién nos ve, entonces era todo más chiquito y a la vez más integrado con lo que nos pasaba, lo que les pasaba. Fuimos encontrando un tono más o menos de la búsqueda, de esa actuación que buscábamos en un primer momento. O sea que de alguna manera, por lo que estás diciendo, había de parte de la dirección, vos, alguna confianza en que los pases mágicos podrían llevar al equipo a un cierto grado de virginidad, digamos. Había una confianza, ¿no? Sí, Inicial. eso viene de prácticas que hemos hecho en la escuela de teatro en relación a los pases. Es decir, en algunas prácticas, en algunos caldeamientos en la escuela de teatro, nosotros como alumnos, alumnas, y estando los profesores, hemos hecho entradas en calor donde incluíamos los pases, y lo que después se producía en las improvisaciones tenía un tono de actuación marcadamente diferente. Y no solo nosotros lo notábamos, sino que las otras personas también notaban una diferencia grande en cómo quedaba el cuerpo, cómo quedaba el estado perceptivo y cómo se producía actuación a partir de ese estado. Los profesores, los compañeros, compañeras. Entonces para mí era evidente de que algo producían los pases y que se podía trabajar y profundizar eso en relación a la actuación y a lo que se producía. Ahí se te ocurrió la idea esa de hacer un trabajo aparte, investigativo.
Yo en esos momentos lo visualizaba y compañeros me decían, antes de ponernos a improvisar, en el calentamiento vamos a hacer unos pases. Sí. Entonces yo veía que algo estaba pasando, que algo funcionaba. Había ahí una relación virtuosa entre los pases previo a actuar. ¿Y cómo fue que los pases mágicos llegaron a la escuela de teatro? Y fue yo un poco los incluí en algunos trabajos. Me acuerdo que en FOBA, el primer recuerdo que tengo, había que hacer con algo que hacías, creo que era algo que esté ligado a una improvisación. Entonces yo en ese entonces, como estaba haciendo pases, o estaba bastante enfocado, involucrado en la práctica, hice la serie La predilección del lado izquierdo y había un texto que improvisaba y bueno, en relación a eso se armó una escena con una compañera, etc. Eso fue el primer acercamiento de los pases que tuve en la escuela de teatro. Y después, bueno, me empezaron a preguntar, qué sé yo, con un grupo que estábamos generando material. Empezamos a practicar algunos pases antes de improvisar. Y bueno, ahí fue lo primero que empecé a mezclar los pases con el teatro, en la escuela de teatro. Después sí, en algunos cumpleaños de la escuela, en algunos eventos, di unas clases de pases para los actores. Estos fueron los primeros cruces. Y después supongo que hubo una soledad de tu parte, donde se te ocurrió llamar actores para ya empezar a investigar, ¿no? Aparte de la escuela de teatro, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la búsqueda de esos actores? ¿Cómo pasaste de la soledad a llamar personas? En realidad yo no había tenido por mi cuenta la idea, en principio, de hacer algo como lo que hicimos tan conforme en relación a los pases y con una producción teatral. Lo que pasó fue que en una clase abierta que di de pases, que era contribución voluntaria, fue Ayelén Torres, que posteriormente fue ayudante de dirección del grupo. Y ahí empezamos a tener un vínculo, una charla sobre un poco el arte. Ella viene de la danza, yo del teatro, había visto algunas cosas que había hecho yo había visto cosas que había hecho ella. Y ella estaba interesada en los pases. Y en una charla que tuvimos un día, nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer algo entre los dos. Y ella estaba interesada en hacer algo en relación a los pases. Yo venía con esta idea que se podía hacer algo a partir de los pases, pero nunca lo había pensado como algo, bueno, ahora pongámosle forma, démosle forma y hagámoslo. Entonces cuando ella me lo planteó, le dije sí, lo podemos dirigir entre los dos. Había que darle forma a esa idea que era hacer algo en donde estén los pases y que esté ligado a la danza y al teatro. Pero esa era la idea, el germen de la idea, después había que darle forma. Entonces empecé a pensar, a darle forma al proyecto de manera más... es decir, a darle forma, a empezar a detallarlo, cómo podría ser, cómo podían hacer los métodos para generar material, etc. Así que desde ahí surgió. Y después, en relación a cómo elegí los actores o por qué los llamé, fue medio por intuición o por situaciones en donde por una razón u otra visualicé de que esta o aquella persona podría llegar a estar interesada, o mejor dicho, podría ligar con la búsqueda que estaba pensando. Y entonces los fui convocando. Algunas de esas personas que convoqué no terminaron siendo parte del grupo,
y otras que no había convocado, luego llegaron al grupo. Y en todo esto, desde el surgir, ¿hubo algún guión, digamos, a nivel de texto, algún tipo de guión predeterminado de movimientos físicos, o solamente era la ejecución de los pases y el material teatral o dancístico que surgía lo ibas apuntando y seleccionando? Sí, la metodología, digamos, si queremos llamarla así, fue generar material solo desde los pases. A priori, Ajá. solo desde los pases. No había ningún, digamos, guión intelectual con algún tipo de frase, de nada. No. Fueron aportados, digamos, al texto, porque también hay texto en el espectáculo, ¿no? Hay texto, sí. ¿Fue aportado por los actores o Sí, algo sí. previo también que se fue adosando? No, el texto iba surgiendo a partir de los actores, son todos textos que surgieron desde los actores, y después sí incluimos alguna cosa, en algún caso, que estaba por fuera de lo que había surgido, pero que ligaba con eso que había surgido. Es decir, que podía complementar de una manera virtuosa eso que había surgido. Pero todo el texto, los movimientos, las acciones, surgieron a partir de la práctica de los pases. Después, lógicamente, eso que surgió como material en crudo, lo fuimos trabajando. No fue que surgió tal cual como quedó en el espectáculo y así lo mostramos, sino que surgió un germen, surgieron muchas cosas, pero entre todas esas cosas que surgieron, fuimos seleccionando en un diálogo entre los actores y yo como director, y a partir de esa selección conformamos el espectáculo. ¿Y qué es Supernova? Supernova es el nombre del colectivo de arte escénico. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Ese nombre se me ocurrió a mí a partir de la necesidad de darle un nombre a eso que estábamos realizando, o que íbamos a realizar porque fue a priori. Es una ocurrencia poética que tuviste, Supernova. Supernova, sí. Sí, poética, metafórica, o que de alguna manera hay una relación, o yo la encontré en ese momento, una relación entre la idea de Supernova y la producción de materiales materiales escénicos, teatrales, dancísticos, a partir de los pases, como si fuera a partir de un núcleo que se expande, se genera un espectáculo escénico o audiovisual. Esa idea de implosión o de expansión informacional, o como se quiera llamar, me resultó análoga a esta producción de material desde prácticamente la nada, que es un pase. Por lo que veo en este espectáculo pudiste mezclar dos grandes amores tuyos, ¿no? Que son los pases mágicos y el teatro. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo estás conforme con lo hecho, con las funciones abiertas al público que hicieron? Sí. ¿No? Sí, estoy muy conforme, sorprendido, que bueno, eso era inevitable por las características de la propuesta, porque no sabíamos qué podía llegar a surgir a partir de eso. Era algo, un misterio, que podía llegar para dónde podía llegar a ir. Claro. Así que sí, fue un lindo proceso de descubrimiento para mí como director, como coordinador. Creo que fue un rol más de coordinador. Yo lo visualizo y lo entendí siempre más así. Coordinador de un colectivo y de un proceso creativo, más que director. Bueno, sé que vos egresaste de la Escuela de Teatro hace poco, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿este es tu primer trabajo o espectáculo? Como director coordinador, sí. 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 Y entonces la realización del espectáculo este te abrió hacia direcciones nuevas de realización. Sí,
Sí, de hecho está más o menos la idea de este año, además de seguir con la posibilidad de seguir con el espectáculo con Obsidiana 1 que realizamos el año pasado, de hacer un proceso de creación para tener otro material que mostrar. O sea, tener en paralelo dos obras. Ah, y también influido por los pases mágicos. Sí, sí, dentro de esta producción de Supernova, que la idea, o en lo que está basado, es en generar materiales escénicos a partir de las prácticas toltecas que difundió Castaneda. Las cuales son bastante amplias y la idea para experimentar una gran cantidad de cosas. Digo también Sí, por sí, las posturas que tiene corporalmente muchas variantes, los pases mágicos, ¿no? Sí, empezamos basándonos en los pases, o arrancando, haciendo foco en la producción a partir de los pases. Pero, como vos decías, las técnicas toltecas que abrió Castaneda al gran público exceden la sola práctica de los pases, entonces hay otras cosas para investigar. Pero en principio estamos enfocados en esto que es producir a partir de los pases. Estoy imaginando cómo será un director que esté dirigiendo a un equipo ahí sentado como estás ahora y le diga a los actores, bueno, hagan lo que quieran, encuadrado dentro de los pases mágicos o el movimiento corporal. Que les diga, hagan lo que quieran y que el director decida no interrumpir, por ejemplo, por 15 minutos. No sé si lo has hecho, pero me parece algo fabuloso, esa libertad a los actores y ver qué es lo que pasa. Si hagan, y sobre todo que no haya interrupción de la dirección. ¿Qué pasará? Sí. Un misterio, ¿no? Sí. Bueno, eso... Porque ya están, los actores esos están ya cebados para algo. Y si uno les dé la dirección, les da libertad, no se sabe qué puede pasar. Sí. Quizás se abra un hueco en el espacio. Sí, es verdad. Yo creo que también eso, a veces cuando uno tiene muchas libertades, recurre a muletillas. Por el miedo a qué puede llegar a surgir y a qué podemos llegar a manifestar. Yo creo que algo que veía era eso. De hecho, hubo una frase que en un momento de improvisación surgió que era: no digas nada que te comprometa. No digas nada que te comprometa. En esa libertad también hay un miedo, un vacío de qué puede salir. ¿Qué puede salir? Y eso cómo me puede dejar ante los ojos de los que están mirando eso. Claro, ahí fue lo que hablábamos hace un rato, donde el tema que citabas de Grotowski, de la vía negativa, o sea, la dirección como una dirección fundamental que pueda hacer sobre corregir a los actores que están cayendo en muletillas, como vos decís, ¿no? Y la dirección señalando la vía negativa más que la positiva. Cuando ve algo negativo le dice, no, por ahí no, fíjate que estás cayendo en algo. El trabajo fue interesante, porque sería como dirigir a sopapos, por ahí no, por ahí tampoco. El trabajo fue bastante por ahí, por donde decís. Por ejemplo, uno de los ejercicios era producir texto de manera constante. Los ejercicios duraban 40, 50 minutos. Por ejemplo, 50 minutos, producir texto constantemente, sin parar en lo posible. Y con otra persona que te esté modificando de distintas maneras, a partir de la intervención corporal, etc. Diferentes maneras. Entonces, y mientras se realizaban los pases. Entonces se generaba una situación en donde uno no se podía acomodar mucho por la sobresaturación de elementos que estaba manejando el realizar el pase en el espacio y tener que generar un texto más que te estaban desacomodando cuando te acomodabas en algún lugar, un lugar interno, quiero decir. O sea que estás diciendo que el director, en determinado momento que el actor estaba actuando, buscando algo, desde la dirección se interrumpía y se les ordenaba que hagan pases mágicos, que corten y hagan otra cosa. Por ejemplo, arrancábamos haciendo pases, después esos pases se exploraban en el espacio. Cuando ya tenían esos dos pases que agarraron para explorar en el espacio, trabajados en el espacio y ya asimilados, empezábamos a producir texto. Por ejemplo, esta era una de las variantes. Texto
en parejas, ¿no? Por ejemplo, eran 4. Una producía texto sin parar, improvisadamente, y la otra persona lo modificaba. Lo modificaba de cualquier manera. Puede ser con algún ruido o podía ser con el cuerpo. Y esto duraba hasta que más o menos se saturaban, que ya la energía empezaba a mermar, y cambiaban de rol. Y así, y después cambiaban de parejas, esto más o menos 50 minutos. Entonces entraba en una situación de producir sin la idea era que no entre el control ese que buscamos para entrar en una situación conocida y que nos mantenga en una situación de estar a salvo en cuanto a lo que queremos mostrar. Y el espectáculo final expresa una partitura hecha, digamos, perfectamente al repetirse, sucederse las funciones, o varía cada vez. Y es más bien una partitura conformada con todos estos elementos, pero prefijada y que se repite. Hay variantes, pero es una partitura. No es un espectáculo que sea improvisado. Surgió de improvisaciones, pero es una partitura. Bueno, es una búsqueda existencial profunda lo que sucedió. Sí. Para los actores. Sí, yo creo que sí. Y estás haciendo apuntes a partir de lo que sucedió. Quiero decir, conversar, hablar con los actores, escribiendo cosas. Eso más bien iba haciendo a partir de que se iba generando el proceso. Cada ensayo lo filmamos con el celular. Yo filmaba con el celular y iba observando y iba dando algunas indicaciones como para guiar. ¿Vos eras el que filmaba en los ensayos? En los ensayos. ¿Qué tarea? Era una tarea. Tu visión era a través de un video. Era a través de un video, sí. Era vos. Que fue por necesidad. Fue por necesidad también. ¿Por qué? Porque no había quien filme. No había quien filme. Entonces, porque Ayelén en algunas ocasiones no pudo estar, entonces empecé a filmar yo. Y también había en esa práctica la virtud de que yo podía seleccionar lo que me interesaba para después verlo. Entonces yo más o menos sabía. Todo un gran trabajo de edición que hacías al finalizar cada ensayo, un trabajo. Después ese material no lo editaba, pero sí lo veía y de ahí seleccionaba, esto me interesa, esto está bueno, para mostrárselo a ellos, a los actuantes, y después entrar en un diálogo sobre ese material, porque por ahí no les interesaba lo que yo visualizaba. Claro. Y que no les interese es un gran problema porque tiene que ser abordado con interés y encarnado con algún tipo de necesidad expresiva, porque si no, donde no pasaba eso, que pasó, se pierde el impulso de habitar eso que estaba ahí como material. Y en esta búsqueda, ¿te has enterado de si hubo otros grupos anteriormente en el mundo que han hecho experiencias de mezcla de pases mágicos con teatralidad? Busqué algunas experiencias similares, particularmente como esta no encontré, que no quiere decir que no haya habido, porque puede haber habido cosas que no están en internet, o que yo no haya llegado a ese material. Sé que en algunos seminarios de Clearguín mezclaban algo, bueno, por lo que me contaste vos, que mezclaban un poco lo teatral o la danza con los pases, pero quizá de otras maneras, no con esta metodología. No era algo investigativo, claro, de manera, digamos, muy detallada y extendida en el tiempo, como hicieron ustedes. Era otra cosa, claro. Más que todo preparado desde los instructores, más que de una práctica de todo un grupo con extensidad de tiempo para practicar otra cosa, algo que no se puede asemejar de ninguna manera. Bueno, quisiera decir algo más.
Bueno, no sé si querés decir si el trabajo está disponible para ver algo en la red o qué. Sí, tenemos un canal de YouTube que se llama Supernova Arte Interdisciplinar y ahí pueden ver una producción audiovisual que realizamos que se llama Nave Tierra, y si no, hay un videíto corto que es una especie de tráiler de lo que es Obsidiana 1, que es el espectáculo que hicimos presencial. Así que si quieren, pueden pasar por O sea, el año que han estrenado este espectáculo, ¿cuál fue? Fue el 2022. 2022, primera vez se estrenaron. ¿Y Primera vez. cuántas funciones? Son funciones, ¿no? Funciones. Teatrales. Hicimos 3 funciones. 2 funciones en... Uy, no me sale el nombre. Bueno, la última fue en Espacio Holly y las 2 primeras funciones fue, no sé si me ayuda Fran. Vil Teatro. En Vil Teatro. ¿En qué ciudad del país? En La Plata, Argentina. Bien. Bueno, continuaremos atentos a estas novedades de mezclar disciplinas, o en este caso los pases mágicos, como una provocación para producir algún tipo de material artístico. Para mí es una novedad formal, en cuanto a formalidad, de lo que ustedes han hecho y vos has dirigido. Así que estaré atento con sorpresa, por eso quise entrevistarte, para ayudarnos en este maravilloso mundo. Así que lo voy a felicitar a Julián Essien por lo que ha hecho con el equipo, y me encanta que las búsquedas misteriosas sigan sucediendo para ayudarnos a todos. Muchas gracias, gente. Hasta luego.